como siempre, ya lo saben, este es un tema vivencial de resiliencia. Vamos a platicar de aceptar, ¿es resignarse verdaderamente? Gracias, Tessy. Uy, no hubiera podido escoger un tema más exacto a lo que nos ocurre en nuestra vida cotidiana. Y hoy en día te cuento que la semana pasada descubrí que me había pinchado un nervio. Ok. La Marty de antes, con tanta tragedia que tuvo con su salud, sus cirugías, todos los traumas que recibió, hubiera visto esto como, uh, se me apagó la luz, se me fundió el bombillo y ya no Ay, sé cómo surtir todo lo que me está pasando. Fui y llamé al doctor para una cita y yo como, ah, sí, ahorita me atienden, no hay problema, como dándoles de ya convencida que todo va como común y corriente. Mentiras. Hice la cita, dijeron estaba pendiente, yo esperando pendiente, pacientemente pendiente, pero ya se me estaba aumentando el dolor. El lunes llamo yo y les pregunto qué va con lo de la cita médica. Y me dicen, ah, no es sino hasta finales de mayo. Yo dije, ah, no, wow. olvídate. Yo no me aguanto esto que siento. Es que no puedo ni poner presión sobre mi pie. Estoy teniendo dificultad a caminar. Ya tuve que dejar la membresía del gimnasio temporalmente cerrada porque sabía que algo no va bien. Mi cuerpo me está avisando, Marty, 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 solo porque te has vuelto invencible últimamente no quiere decir que no tienes que resurtir a lo que ya has aprendido. Y yo digo que eso Claro. es Dios avisándome, avisándome de que mira, no te las des, no te las des, que las cosas van y vienen y entran y salen y suben y bajan y eso es todo parte de aprendizaje de la vida. Ahora, ¿cómo vas a compartir tú el mensaje de lo que está pasando contigo de acuerdo a resignarse y aceptación? Exacto. Que primero que todo, aceptar es tomar en cuenta la realidad de lo que está ocurriendo. Resignarse es como más o menos aceptarlo, pero ahí mediocremente y a la misma vez quererte rendir, ¿ok? Y ahí es donde Sí, nos entra todas esas cosas negativas que nos han ocurrido, todos los traumas de antes, y entonces empiezas ya empiezas a buscar todas las maletas que ya habías vaciado del equipaje emocional. sí, Te vuelves a echar encima todo lo que ya luchaste, que ya batallaste, que ya resolviste, pero quieres ser víctima de nuevo, porque eso es un círculo vicioso que nos ocurre. Y yo por eso quiero hablar de eso hoy en día, porque les quiero demostrar que aunque ustedes piensen que todo es color de arcoíris y qué sí. bonito las rosas y las flores y la carita y las sonrisas, por dentro también me ocurren cosas que hacen sufrir. Sí, así es, Marti, así es. Y es terrible por lo que dices, ¿eh? Es verdad, se siente como que hasta aquí. Y todo lo demás, ¿qué pasó con todo lo que hicimos? Eso, y ahí es donde tú tienes, es como una balanza que se presenta. Y cuando tú has hecho esas listas, que yo soy muy preponente de esas listas, es por una razón, porque la lista que yo tenía de todo lo que me había pasado es así de pequeña comparada a todas las bendiciones que he recibido de todo lo que he aguantado y sobrepasado y sobrevivido gracias a mi fe, gracias a Dios y gracias a las personas en mi entorno. Pero tú tienes que, por eso es que la gratitud te rescata. Entonces, si tú tienes que aceptar que no puedes caminar, como yo tuve que aceptarlo en un entonces cuando estuve en esa silla de ruedas, yo tuve que aceptar que no podía caminar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pero aún estaba con ese desequilibrio emocional y no había resuelto mucho de las cosas que necesitaba resolver para yo tener el enfoque y grabarme en mi mente de que yo podía salir adelante con tal de que yo tuviera la disposición de no sentirme víctima. Eso, Y, así es. y eso Así cambia cuando uno, uno, uno
ajusta toda la herramienta como debe trabajar, como Dios nos diseñó a funcionar efectivamente, eficazmente y en una situación positiva, productiva, que nos enseña, que nos quita y elimina toda esa tragedia que en un entonces no veíamos salida. Era todo un callejón sin salida y pobre yo, y no, es que esto no le pasa a nadie más, estoy sola aquí, nadie me auxilia. Sí, Y sabemos sí, cómo hundirnos de nuevo. eso, Eso es lo que te iba a decir. Se va es, hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo. es cómico, para mí es cómico hoy en Sí, día, sí. pero a la misma vez entiendo perfectamente por qué sufrimos, porque yo sufrí mucho y yo me cansé de sufrir. Creo que eso fue lo que pasó, que me cansé tanto de sufrir y de llorar y de todo, que yo dije, me voy a aprender a reír. Y en ese intercambio de reacción también me di cuenta de que mis respuestas eran, pero eso no tiene sentido lo que ¿por qué estoy pensando como estoy pensando? Y entonces cuando Eso, uno se da cuenta de cómo sí, responde y el por qué, en vez de la actualidad, entonces ahí descuadras todo eso que te está, e- el equilibrio te está siendo afectada porque no sabes cómo surtir todo lo que te está pasando. es que, To- ¿sabes qué? Yo siento que, por ejemplo, ¿por qué muchas personas, esa sería una buena pregunta para toda la gente que nos está viendo, ¿por qué decidimos aceptar y resignarnos? Yo no sé si a mucha gente le pueda pasar. A mí, por ejemplo, cuando estuve en esas situaciones en las que yo decía, ay, Dios mío, es que si no acepto, se va a mover todo esto, que, o sea, a veces hasta por la flojera, porque no nos conocemos bien, porque no nos tenemos la confianza para tomar una decisión y decir, esto no lo acepto, no voy a ser una persona resignada a vivir esto que no es para mí o que no me, uno lo vibra, ¿sabes? Uno lo siente. Y Sí, cuando sales de esa zona de confort, ¿qué pasa? Se pueden venir problemas encima porque no te resignaste, porque no aceptaste, pero hay que enfrentar eso. No sé qué sí. opinas tú. Y eso de aceptar es tan importante, aceptar lo que tú no eres, ¿ok? Lo que tú no eres y también lo que eres. Pero lo que no soy es que no soy perfecta. Nadie de nosotros somos perfectos. Claro que Yo no no. sé cuándo se nos metió en el crucigrama de la vida de que teníamos que tener perfección y que nada nos molesta, que todo está contento, que todo. Eso es artificial y una mentira que nos hemos contado todos, en una o en otra forma. ¿Ok? Entonces, tenemos que aceptar esas imperfecciones. Tenemos que aceptar nuestra condición emocional. Y ahí es donde yo digo que la inteligencia emocional, teniéndola bien pulidita, te va a ayudar muchísimo mejor a una persona que tiene una cantidad de trajín con emociones que no sabe resolverla, que la carga ahí bloqueando todo lo que verdaderamente no te deja ver lo que eres capaz de hacer. Y por eso es que nos contaminamos, por eso es que no le vemos la salida al callejón y no entendemos qué es lo que nos está pasando porque estamos tratando de responder en una forma incorrecta, en vez de aceptar que lo que está pasando está actualmente pasando, no lo podemos controlar, no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es nuestra respuesta. ¿Cómo respondemos a la situación? ¿Qué clase de aprendizajes ya has recibido de cosas que tal vez se repitieron en un entonces y de Ujú. repente estás viendo, esto volvió a pasarme, pero ¿por qué es que me Exacto. pasa? ¿Para qué es que me pasa? Entonces ahí es donde tú ya empiezas como a decir, estoy abriendo un poquito mejor el callejón ese y ahora veo una salida, pero aún tengo que estudiar y tengo que prepararme, edificarme, educarme con qué es lo que me molesta, qué es lo que puedo aceptar y a qué es lo que yo no me aguanto y me resigno y voy a rendirme. Porque también tenemos aceptar que tenemos que resignar a ciertas cosas. Eso sí, No podemos depende. lograr todo.
Sí, es aquí como tampoco puede uno tener el control ni sobre nadie y a veces ni sobre uno mismo. Y hay cosas que efectivamente se pueden valorar en que sí pueden, como dices tú. Pero cuando no, pues sí es recomendable, yo siento siempre salirse de esa zonita, es una zona de confort muy cómoda para muchas personas. El que me resigno, esto me tocó, así lo vivo, ya no repelo, mira, mejor es, no. Sí, y Digo, yo yo lo era veo una así. de esas, yo era ese que sacaba el violín más grande, la próxima vez lo Pues saco todo el con toda mundo, la yo orquesta. también. Sí, Porque es casi ridículo lo que sí, pensamos que nos está pasando comparado a la actualidad de lo que nos ocurre. Y tal vez nosotros asumimos mucha responsabilidad por cosas que verdaderamente no tienen que ver nada con nosotros. Y ahí es donde tenemos que reconocer nuestros límites. Ahí es donde así tenemos es. que saber dónde estamos parados, qué es lo que nos demuestra que somos capaces y qué es lo que nos debilita. Sabiendo tus errores, tus logros, todo en unas categorías completamente distintas a tener un equipaje emocional, relajo, que no ves ni la verdad, ni la mentira, ni qué te has inventado, qué es que te limita y qué es lo que te dijeron y qué es lo que crees, porque son Sí, todo relajo y no puedes concordar una respuesta sana, justa, salva que te ayude a resolver. Y nos frustra y nos ponemos bravos y atacamos a todo el mundo alrededor porque nadie nos cuenta lo que, eso, y entonces estamos no solo afectándonos a nosotros, sino a nuestro entorno. Entonces eso es lo que, culpas, eso. ¿no? Y queremos echarle la culpa a todo, pero en verdad la responsabilidad es asumida por uno mismo. Y cuando tú te das el valor de aceptarlo y decir, yo asumo esta responsabilidad, yo decido qué es lo que me afecta, yo decido qué es lo que verdaderamente puedo controlar, yo decido lo que se lo entrego a Dios, yo decido allá al resto del mundo que haga lo que tenga que hacer con lo que yo no puedo hacer, pero tienes que saber surtir todo eso. Cuando aprendes ese aprendizaje, las cosas van mejor. Ahora, con mi condición como está hoy en día, le doy gracias a Dios que tuve que ir a la emergencia, porque me dijeron, vaya a la emergencia. Y yo ya estaba teniendo eso de, Claro, ay, otra vez qué emergencia. paz, Yo he estado sí, siempre en claro. emergencia cuando me han ocurrido cosas y empezó a ver todo ese escenario de antes y yo dije, no, La mente jamás. empieza a traer. Eso, jamás vuelvo a eso antiguo. Dios, dame licencia de ver cómo arreglamos esto. Fui a la emergencia, el doctor excelente, que yo siempre decía cuando entraba a emergencia: "Ah, estos doctores no sirven para nada, están practicando, yo soy un experimento, bla, bla, bla". No, mira, el doctor que se presentó me mostró una foto exactamente de todos los dolores. Yo jamás he tenido esa experiencia con ningún doctor de que me mostró en una foto los dolores que yo sentía y yo decía, wow. Wow, sí, ahí es, ahí es, Y eso, ahí es. ahí es la clave, la llave que se abre y ves tú una cosa completamente distinta a lo que estabas acostumbrado. Y eso te llena de esperanza, eso te llena de que, ok, esto no es tan grave como digamos. Sí, es un nervio pinchado, sí, es una condición de que yo tengo una condición nerviosa y puede afectar mucho de mi bienestar, pero se Todo lo es verdad. entrego a Dios, se lo entrego a Dios. Y encima de eso me dijeron, te podemos dar una cantidad de medicamentos. Y yo dije, ah, yo no quiero ni una pastilla. Desde que yo dejé de tomar esas 14 pastillas que yo tomaba en ese entonces con todo lo que me pasaba, yo juré que yo no volvía a tomar una pastilla o no iba a depender de una pastilla, que iba a depender de Dios, que iba a depender de mi entorno, de las soluciones, encontrarlas a mi alrededor. Y mira cómo es Dios de grande que me provee de todo lo que necesito. Así es, Marti. Y tu fuerza siempre da sensibilidad, pero con esa esperanza, con esa buena actitud que tú tienes ante la vida después de todo lo que has pasado y lo que la vida nos sigue presentando. Yo a veces
llega un momento, como hablando de que pues, estamos platicando de si aceptas o te resignas o por qué te resignas, yo te voy a decir algo, muchas veces yo también he pensado eso. Cuando yo veo personas como tú, digo, a ver, espérame, entonces mi problema es pequeñito a comparación de Marty. O sea, hay personas que, o tú puedes visualizarte y pensar que tu problema, aún siendo así, es pequeño a comparación de otras personas. Entonces es cuando te analizas y dices, no, no me puedo quejar por esto, yo tengo que seguir adelante. Porque a veces dices, oye, es en serio, ya en serio, que no hay más personas, porque nada más me pasa a mí. Y no es Sí, y así, no es te así. digo, en realidad tienes mucha razón con lo que dices, porque yo cuando entré a ese pronóstico de que yo no iba a salir de silla de ruedas, que yo iba a tener que depender de pararme en una o en otra forma con algo como una silla de ruedas o lo que sea, yo Claro, decía, ay, se me acabó mi vida, se me acabó, pero mentiras. Y ahora, gracias a toda mi transformación y todo lo que me ha pasado, veo que lo que yo he sufrido, aunque haya sido un jurgo de cosas horribles, en verdad no ha sido nada comparado a las personas que nunca nacieron con piernas, que nunca exacto. nacieron con una familia que los cuidara, que no los abandonara. O sea, yo sentí abandonamiento, pero es un abandonamiento muy específico comparado a alguien que los abandonan desde que nacen y Es, no tienen nada. Entonces yo me siento bendecida, me siento afortunada de que haya visto esa diferencia. Porque si yo no la hubiera visto, yo siguiera muy traumada, yo siguiera con ganas de quitarme la vida, de no ver lo bonito de lo que ocurre en nuestro mundo. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos, es que la luz está allá, la verdad está y la gente buena existe. Simplemente sí. tienes que hacer el esfuerzo de creer en ti y buscar esos recursos, porque si no, nunca te vas a resignar en la forma que debes y nunca vas a aceptar la realidad de tu vida. Pues es importante nada más sí analizarnos cómo estamos, acercarnos a conocernos más, a no tener miedos, Marti, a no tener miedos, porque esa palabra resignación es fuerte, parece que no, es fuerte, pero ya lo dijimos aquí. Veamos nuestro entorno, ¿vale la pena resignarse o no vale o no vale la pena? ¿O aceptar eso que nos tiene como sujetos a una resignación? No lo creo. Y ¿Sí? es que recuerden que aprender a aceptarse a uno es un viaje único y personal. Nadie te puede decir a ti cómo aceptar No, o no, o resignar o lo que sea. Es un proceso individual, pero tienes que estar bien enfocado en lo que verdaderamente quieres resolver, qué es lo que está pasando, la actualidad de lo que está pasando y ser amable contigo mismo. No seas cruel, no te combatas a entrar a una tragedia que no existe. Es simplemente como un reseteo de lo que está pasando que nos hace alertos, nos pone alertos a decir, yo puedo con esto, claro. yo tengo fe, yo creo en Dios y esto es temporal, todo lo que nos pasa es temporal. Así que acuérdense y reconocen que es Wow. normal experimentar los altos tal cual como los bajos. Así es. Muchas gracias, Martí De Smith. nada. Siempre un gusto saludarte. Gracias por esta nueva reflexión, por este nuevo tema de esta semana. Como siempre, bueno, pues que sigas teniendo un excelente día. Y para ustedes también, en el momento en que nos estén viendo, gracias. Y recuerde que estamos aquí, suscríbanse, activen la campana para que les lleguen todos los estrenos que estamos subiendo. Ahorita tenemos varios estrenos en los canales. Y bueno, todo lo que quieran, toda la información, ya saben que aquí están los datos siempre. Chequen el video, véanlo todo. Ahí aparecen los datos para que se puedan poner en contacto contigo, Marty Smith. Si quieren el libro, La resiliencia nutre el alma, recuerde que sigue en Amazon, ¿verdad? Ahí Sí, sigue en Amazon. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, aquí estamos. Escríbanos. Y un amén, placer, amén. Marty. Gracias. Gracias. Bendiciones. De la vida con pasión y alegría, amar, ser y regalar lo mejor cada día. Oh yeah, oh, nutre tu espíritu, cuida tu entorno, agradece al despertar cada nuevo amanecer. Despierta
resiliente.